Ok, les comentaba Alexander que ahorita vamos a ver la regla de Sturges. Eso les va a ayudar para que puedan comprender el siguiente video. Que estén muy bien. En este video vamos a hablar de la regla de Sturges, que bueno, creo que más bien que se lee regla de Sturges. Pero ¿qué vamos a hablar en este video? ¿Qué es esa regla? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se aplica para realizar una tabla de frecuencias en intervalos? Y pues antes de hablarles de la regla de Sturges, les voy a hablar de para qué sirve, ¿sí? O cómo la vamos a utilizar en la tabla de frecuencias. Bueno, primero que todo fue propuesta por Herbert Sturges. Digo propuesta porque recordemos que para las tablas de frecuencia simplemente lo que estamos haciendo son propuestas de cómo hacer la tabla mejor, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de para qué sirve. La regla de Sturges nos sirve para conocer o saber más o menos cuál sería el número de intervalos más exacto que nosotros vamos a utilizar para nuestra tabla. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos una tabla de frecuencias en intervalos, ¿sí? ¿Por qué se sabe que está en intervalos? Pues porque aquí miren que se incluyen varios números en cada clase o en cada intervalo, ¿sí? Y en este caso, en nuestra tabla, en esta tabla que está aquí en ese ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos que se escribe con la letra K o también se puede escribir con la letra C. Generalmente yo utilizo la letra K para el número de intervalos, bueno, que es la letra más utilizada. En este caso, en esta tabla hay 7 intervalos, pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué hicimos 7 intervalos y por qué no hacer 6 o por qué no hacer 5 o por qué no hacer 10? Pues simplemente es porque ya hay varias propuestas en las que recordemos, pues primero que todo, para qué sirve una tabla de frecuencias, porque esa es la razón de hacer en este caso 7 y no 8 o 10, ¿sí? Recordemos que una tabla de frecuencias se utiliza para analizar los datos. Cuando nosotros tenemos los datos, hacemos nuestra tabla y con esa tabla podemos hacer análisis. ¿Cuáles análisis? Por ejemplo, cuando realizamos los gráficos de frecuencias, ¿sí? Para realizar un gráfico, pues nosotros nos basamos en los datos que están en la tabla, ¿sí? Y si el gráfico está bien realizado, pues es entendible para todas las personas. También para qué se utiliza la tabla de frecuencias, ya sea en intervalos o simple, se utiliza para realizar los estudios estadísticos, o sea, para encontrar la media, mediana, moda, medidas de dispersión, ¿sí? Todo eso se utiliza con la tabla de frecuencias, ¿sí? Si tenemos una tabla de frecuencias bien hecha, pues esos datos que van a arrojar los resultados de la media, mediana y moda y todo lo que hallemos, pues van a estar un poco más correctos. Bueno, entonces, por eso es que hay varios estudios, hay varias propuestas, como la propuesta de Herbert Sturges, que es pues cómo encontrar el número de clases o el número de intervalos más correcto para nuestro estudio. Bueno, entonces, esta es una propuesta que es la más utilizada y pues por eso estoy grabando un video solamente para esto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ahora sí de qué es la regla de Sturges. La regla de Sturges pues fue propuesta por Herbert Sturges y nos dice lo siguiente, que el número de clases que nosotros tendremos que hacer en nuestra tabla depende de el número de datos que tengamos y se realizaría la siguiente fórmula, que esta es la fórmula de la regla de Sturges. 1 más logaritmo en base 2 de m, estoy escribiendo las letras que él propuso, ¿sí? Yo no utilizo la C, no utilizo la M, ya les digo cuáles letras utilizo. Él nos dice que el número de clases o el número de intervalos estaría dado por 1 más el logaritmo en base 2 de m, que ¿qué es m? M es el número de datos de la muestra o el número de datos de la población, ¿sí? Traduciéndolo a las letras que se utilizan generalmente ahora, esta formulita la escribiríamos de la siguiente forma. El número de clases o el número de intervalos ya generalmente se utiliza la letra K, se utiliza más para el número de intervalos y esa la vamos a utilizar en nuestro estudio o en nuestro curso. Y pues simplemente aquí escribimos lo mismo, logaritmo en base 2 de m, pero m es el número de datos de la muestra, entonces pues aquí escribiríamos la n minúscula, que recordemos que la n se utiliza para el número de datos de la muestra. También podemos encontrar la n mayúscula, simplemente sería el número de datos de la población, ¿sí? ¿De qué depende el número de intervalos que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, miren acá,
aquí teníamos 50 datos, ¿sí? Porque bueno, aquí en la frecuencia, ya lo vamos a ver más adelante, que la suma de los datos que nos dan la frecuencia, pues nos da en total el número de datos que nosotros teníamos para hacer la tabla, ¿sí? Obviamente ustedes van a tener un número de datos, el que sea, ustedes van a tener 20 datos o 30 datos o 50 datos o 100 datos, ¿sí? Y van a tener que saber cuántos intervalos van a realizar, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos, ¿no? Entonces, supongamos, como en este caso, teníamos 50 datos, o sea, que para nuestro ejemplo, la n sería 50, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallaríamos el número de intervalos? Pues reemplazando 50 acá. ¿Y cómo lo escribiríamos? Escribiríamos que el número de intervalos es igual a 1 más logaritmo en base 2 del número de datos, que en este ejemplo sería 50. Entonces simplemente escribimos en nuestra calculadora esta operación y pues ahí ya sabremos cuántos intervalos es la propuesta que debemos hacer, ¿sí? Nosotros podríamos decir de tercos, no, pues yo quiero hacer 5 intervalos. Sí, estaría bien, pero mucho mejor si hacemos el número de intervalos que nos da esta propuesta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en la calculadora? Pues yo voy escribiendo aquí y ustedes lo van viendo ahí. Entonces, pues escribiríamos 1 más el logaritmo en base 2, entonces 1 más el logaritmo, si ustedes tienen su calculadora en la que tiene esta tecla, el logaritmo con base, pues escribiríamos la base 2, pasamos a donde se escribe el argumento y escribimos en este caso el número 50, oprimimos igual y en este caso me dio 6,64. Yo digo coma porque en mi país se dice coma, pero si en su país se dice punto, pues escriben punto. Bueno, obviamente, el número de intervalos no puede ser 6,6 porque recordemos que el número de intervalos es el número de casillas. Yo no puedo hacer 6 casillas, 6. Entonces, ¿qué se hace? Según la regla de Sturges, se aproxima al número impar más cercano. En este caso, pues 6,6 se aproxima a 7, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre que tengamos 50 datos, sin importar cuáles sean, lo más recomendable es que en nuestra tabla hagamos 7 intervalos o 7 clases. Bueno, les aclaro lo siguiente, y vuelvo a decirles, estos son recomendaciones, ¿sí? ¿Recomendaciones de qué? De hacer 7, ¿sí? ¿Recomendaciones de qué? De aproximarlo al número impar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en nuestra operación nos llegara a dar, por ejemplo, 6,1, ¿sí? 6,1 está mucho más cerca del 6 que del 7, pero en estas recomendaciones nos dicen que aproximemos al impar más cercano, o sea, también tendremos que aproximarlo a 7 en el caso de que esta operación nos dé 6,1. Ahora, generalmente la regla de Sturges no se utiliza de esta forma como logaritmo en base 2 de 50. Si ustedes en su calculadora tienen la tecla que ya utilizamos, logaritmo en base 2, para escribir la base, pues pueden utilizar esta formulita sin problemas. Pero generalmente, pues, y la vamos a utilizar así en nuestros videos, voy a traducir este logaritmo en base 2 de 50 aplicando las propiedades de los logaritmos. Como quiero explicarles todo para que comprendan de dónde es que sale la fórmula que generalmente se utiliza, porque vuelvo a decirles, esta no se utiliza mucho, ¿sí? Generalmente se utiliza otra. Les voy a decir de dónde salió. Voy a escribir esto acá, o más bien primero les voy a escribir la propiedad. ¿Cuál es la propiedad de los logaritmos que voy a utilizar? Hay una propiedad que nos dice que si tenemos el logaritmo en base m de n, ¿sí? Cualquier base y cualquier argumento, eso lo podemos escribir como logaritmo en base 10. ¿Por qué se utiliza logaritmo en base 10? Porque hay calculadoras que solamente tienen la tecla logaritmo en base 10. Ya vamos a ver cuáles. Entonces, esto se traduciría a logaritmo en base 10 del argumento dividido entre logaritmo en base 10, pues de la base. ¿Cómo hago yo para acordarme de esta regla? Pues simplemente miren, el numerito que está arriba, pues queda arriba y el numerito que está abajo, queda abajo. Para nuestro ejemplo, nosotros en una parte del ejercicio tenemos logaritmo, más bien escribo con azul, logaritmo en base 2 de 50. ¿Sí? Si no tenemos, esto es solamente para cuando no tenemos en la calculadora la tecla logaritmo en base 2 de 50, porque si la tenemos, pues lo más fácil es hacer eso, ¿no? Si no tenemos esa tecla en nuestra calculadora, pues escribimos logaritmo en base 10
de 50 sobre logaritmo en base 10 de 2, ¿sí? Miren que yo estoy diciendo aquí logaritmo en base 2, logaritmo en base m, y aquí miren que no estoy escribiendo el número 10, a pesar de que estoy diciendo logaritmo en base 10. Acordémonos que cuando es logaritmo en base 10, no se escribe la base. Esto se lee logaritmo en base 10 de 50 dividido en logaritmo en base 10 de 2. ¿Cómo se hace en la calculadora? Yo lo hago acá y ustedes lo van viendo ahí. Logaritmo en base 10 de 50. Oprimimos ya la tecla logaritmo en base 10, que miren que es una tecla solamente dice logaritmo. 10 de 50. Si a ustedes como a mí se les abre paréntesis, pues cerramos ese paréntesis y escribimos dividido en el logaritmo en base 10 de 2. Volvemos a cerrar paréntesis igual. Y eso nos da 5,64. ¿Sí? Que obviamente 5,64 más el 1 de la fórmula, porque la fórmula dice 1 más, ¿sí? Sería 6,64, que es exactamente lo mismo. Bueno, ahora, porque la idea es aclarar de dónde sale la fórmula, de una vez les digo la famosa fórmula de que el número de intervalos es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 del número de datos. Esta es la fórmula que generalmente se utiliza. Pero ¿de dónde salió si la regla de Sturges nos dice es logaritmo en base 2? Pues simplemente lo que se hace es esto. Miren que aquí nos quedaría logaritmo en base 10 de 50 dividido en logaritmo en base 10 de 2. Pues entonces este logaritmo en base 2, voy a hacer la operación aquí para que veamos de dónde es que sale este 3,322. Voy a hacerlo con el ejemplo que estoy haciendo siempre, ¿no? Logaritmo en base 10 de 50 dividido en logaritmo en base 10 de 2. Lo que se hace, pues para aclarar de dónde sale ese 3,322, lo que se hace es separar esto, ¿sí? Vamos a escribir el logaritmo de 50 aparte multiplicado por el logaritmo de 2 aparte, pero obviamente el logaritmo de 2 está abajo, entonces lo escribiríamos como 1 dividido en el logaritmo en base 10 de 2. Obviamente si hacemos esta operación, pues nos da esto, ¿no? Porque pues aquí nos quedaría sobre 1. Logaritmo en base 10 de 50 por 1, pues es logaritmo en base 10 de 50. Y 1 por logaritmo en base 10 de 2, pues es logaritmo de 2. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. ¿Para qué se hace? Pues para quitar esto. ¿Sí? Esto, bueno, si nosotros hacemos esta operación en la calculadora, que los invito a que la hagan, escribimos 1 dividido en logaritmo en base 10 de 2. Y si escribimos igual, miren que nos da el famoso 3,3219. Pero se aproxima a 22. O sea, miren que esto se convertiría en logaritmo en base 10 de 50 multiplicado por 3,322 aproximando. Entonces este 3,322 se pasa para el comienzo. Y para hallar el número de marcas de el número de clases o el número de intervalos, pues nos quedaría la fórmula 1 más esto. 3,322 por el logaritmo en base 10 de 50, que si lo traducimos a la fórmula, pues simplemente aquí escribiríamos todo igual por el logaritmo en base 10 del número de datos que tengamos. Y esta es la famosa fórmula de Sturges. Ya saben ustedes, la pueden utilizar con el logaritmo simplemente 1 más logaritmo en base 2 del número de datos, o como la vamos a utilizar en este video, en nuestro curso, 1 más 3,322, pero ya saben de dónde sale ese 3,322, sale de la división de 1 entre el logaritmo en base 10 de 2, multiplicado por el logaritmo del número de datos. Y esta es la formulita que vamos a utilizar en los siguientes videos. Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar, y la idea es que aprendas más de lo que te explican en tu colegio, en tu universidad, y que sepas el porqué de cada cosita que te explican, ¿no? Te invito a que si te... Bueno, pues le voy a explicar esta parte, ¿no? Pues yo me imagino que sí tienen muchas dudas, ¿no? O solamente es mi imaginación. Pues, yo sí, profe, de hecho, esas operaciones me imagino que también se pueden hacer en calculadora del teléfono, ¿no? Sí, tiene una opción la calculadora del teléfono. Van a manejar el logaritmo. Ahorita nada más déjenme lo pongo en una presentación porque pues
Ahora sí que esto sí es muy visual, ¿no? Tienes que les iba a poner un video de cómo agrupar datos, pero pues no habían visto esa regla de Sturges jamás en su vida. ¿Sí? La tarea que dejó en estadística, ¿no es así similar o es otra? No, lo que les dejé de tarea era la de bigotes, ¿no? La Pots Plots. Sí, no, era. Esta pues va más para los histogramas y todo, más que nada es como para los intervalos, porque ahora sí que pues pudiera hacerse por mera lógica de que, ok, voy a hacer un intervalo de tantas personas, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con muchos datos, por así decirlo? Entonces ya tenemos que recurrir a esto para que nosotros no nos inventamos el intervalo nomás porque sí. Y eso nos sirve más que nada la regla de Sturges, ¿no? Ahorita ya casi termino de. Aquí pues el video nos mostraba de pues que podemos usar tanto la K, la C, al final de cuentas la letra la cogemos nosotros. Pero pues es también una guía para que no andamos poniendo letras que pues en el caso. Este, voy, sí, lo bueno es que pues este video está medio sencillo de entender. Hay otros que están más pues revoltosos. Ahí voy. Ahí voy. Bueno, la regla de Sturges. La idea central es, pues, en cuántos cajones organizo mis datos, ¿no? Imaginen, pues, que han salido a campo o que han recopilado los datos de una base de datos de la ciudad. Tienen una lista larguísima de números. Por ejemplo, pues, en ciencias ambientales, pues, podrían ser 150 puntos de un río. En zonas urbanas podrían ser el número de árboles por manzanas en 200 manzanas. Si intentan entender esos datos mirando la lista, pues será un caos. Lo mejor, pues, es hacer un histograma, ¿no? Es decir, pues este gráfico de barras que pues muestra la frecuencia de los datos. Pero pues aquí pues hace la pregunta, ¿en cuántas barras o intervalos divido mis datos? O sea, les digo, pueden ser 150 puntos de un río o cuántos árboles hay por manzana en 200 manzanas. Si usamos muy pocos cajones, pues la información se verá muy comprimida y se perderán detalles. Y si usan demasiados cajones, cada uno tendrá muy pocos datos. El gráfico pues se verá muy picudo y pues se verá difícil pues ver la tendencia general de que pues ahora sí que pues tiene que haber pues uno sí les decía, no es como que se deban inventar el intervalo. Ya lo pueden hacer como, ok, son 150, pues los manejamos de 15, ¿no?
Son 200, pues lo podemos manejar de 20. Pero pues es ahí de que, ok, pues se va a ver muy chiquito, se va a ver muy grande, ¿cómo le hago, no? Ahora sí que la regla de Sturge pues es simplemente una fórmula sencilla que nos sugiere pues el número razonable de los cajones, es decir, los intervalos o las clases para pues organizar nuestros datos de un histograma. Aquí pues está lo que nos decía el video, ¿no? De la regla que decía de pues 1 más 3.322 por logaritmo de 10, donde K pues era el número de los intervalos que se van a usar, donde N es el número total de los datos que tenemos, y pues logaritmo pues en base de 10 del número total de datos. Se puede usar en calculador en Excel, pues, o sea, no se preocupen, es lo que como comentaba aquí, Erendira, ¿no? Sí, era Erendira, ¿no? Sí, Ahora sí que, ¿por qué vamos a hacer un logaritmo? Al final de cuentas, el logaritmo pues nos ayuda a que el número de intervalos pues no crezca demasiado rápido cuando pues aumentemos la cantidad de datos. Es decir, si pasamos de 50 a 500, pues no necesitaremos 10 veces más cajones, sino solo unos pocos más. Esto pues es muy práctico. Ok, aquí pues yo puse un ejemplo práctico para las ciencias ambientales urbanas, ¿no? Pues midiendo la concentración de plomo pues en microgramos sobre litro en 120 muestras de agua de un río, donde N pues es 120. Aplicamos la fórmula, ¿no? 1 más 3.322 por logaritmo de 10 por 120, pues nos va a dar pues 2.8. Entonces, K nos va a dar 1 más 3.322 por 2.8. Entonces nos quedaría de K es igual a 1 más 6.91, donde K pues es 7.91. Pues básicamente Sturges sugiere que se redondee el número entero al más cercano, o sea, pues en este caso pues es el 8. Entonces, para hacer nuestro histograma, pues la distribución de plomo sería dividirlo en 8 intervalos. Ahora, ¿qué hago con ese número? Una vez que tengo el 8, pues el proceso continúa así, ¿no? Se va a encontrar el valor mínimo y máximo de los datos. El ejemplo mínimo podría ser 2 microgramos sobre litros por el máximo que sería el 45 microgramos sobre litros. Van a calcular el rango máximo con el rango mínimo. Ahora, 45 menos 2 pues da 43. Entonces, hay que calcular la amplitud de cada intervalo. O sea, el rango sobre K es igual a 43 sobre 8 nos daría 5.38. O sea, pues aquí el 5 está más cerca del 5 que del 6. Podemos hacer el 5 o el 6. No pasa nada. Hay que definir los intervalos, empezando desde el 0. Entonces, el primer intervalo lo vamos a hacer de 0 a 5.9 microgramos sobre litros. El segundo va a ser de 6 a 11.9 y así hasta cubrir el máximo. Ahora sí que pues contamos cuántas de las 120 muestras caen en cada intervalo, cuál es la frecuencia. Y ya con esto pues se podrá graficar el histograma y se va a interpretar. Con ello pues se va a hacer la concentración del plomo que va a estar normalmente distribuida si está sesgada hacia los valores altos. Y así no nos iríamos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones? Igual si gustan tomar captura de esto, se los voy a mandar de todos modos. O sea, la regla de Sturge, pues les decía, es un punto de partida excelente, pero no es absoluta, pues, o sea, ya ustedes como próximas científicas y urbanistas, pues deberán usar el criterio, ¿no? Las ventajas, pues es que es muy sencilla y rápida de calcular. La limitación, pues es que es una guía, no es una regla fija. O sea, funciona mejor para datos con distribuciones simétricas y con un número de datos, pues no extremo, ¿no? Ya sea de entre 30 a 200. Y pues nos va a proporcionar, pues, el punto de partida objetivo en lugar de adivinar, pues. En la limitación que encontramos en esto, pues es que
para conjuntos de datos muy grandes, es decir, de miles o millones, pues Sturgis tiende a sugerir muy pocos intervalos y puede ocultar pues detalles importantes. Otra ventaja que podemos encontrar es que pues ayuda a comparar los estudios de manera estandarizada. Si todos usan la misma regla, pues al final de cuentas los histogramas pues son más comparables, ¿no? Ya si nos vamos a conjuntos de datos muy pequeños, pues puede sugerir demasiados intervalos. Al final de cuentas, pues la mejor práctica es probar, ¿no? Podremos hacer el histograma con Sturges y pues luego con uno o dos más intervalos más o menos, ¿no? Ahora, habiendo explicado eso, pues toca ver un video donde está el ejemplo de cómo agrupar datos. Déjenme guardar la presentación porque para que la borro. ¿Dudas con respecto a esta parte? Igual ahí también le voy a poner el video, ¿no? Creo que no. Disculpe, profe, usted comentó que podíamos capturar, pero en la diapositiva solo se quedó en el título, Ok. o no sé a Bueno, qué se igual, refería con capturar. es que lo de las ventajas y las limitaciones. Igual se las voy a mandar, no se preocupe. Es que les digo que a veces falla cuando comparto la presentación, no sé por qué no se pasa. Bueno, pues Jeremy, no estaba la clase pasada. Si ves que estoy poniendo videos es porque mi garganta ya no puede, Jeremy. No es que no quiera hablar casi, sino que mi garganta ya dio todo las primeras 2 horas. No se preocupe, profe. De hecho, sí se le oye en la voz que está enfermo. Uh-huh. Para desarrollar esta tabla de frecuencia con datos agrupados vamos a realizar el siguiente ejercicio. Se consultó la edad a 50 personas de una ciudad y se obtuvieron los siguientes datos. Vamos a organizar aquí una tablita con los 50 datos de las 50 personas. Ya tenemos la tabla de datos. En este caso vamos a organizarlos mediante una tabla de frecuencias de datos agrupados y para ello presentamos esta información como intervalos. Entonces, para poder construir esta tabla primero debemos hacer o determinar 3 datos importantes, que son el rango, su símbolo es la R. Este rango está definido como el valor más grande de los que tengamos acá, menos el valor más pequeñito de los mismos datos que tenemos en este lado. Vamos a buscar entonces en esta información cuál sería el dato más grande. En este caso, vemos que el valor de 60 es el valor más grande y a este le restamos el valor más pequeñito, que sería, en este caso, buscando con mucho detalle, tenemos acá el 5. 60 menos 5 sería entonces el valor del rango. En este caso nos da 55. Listo, este es el primer parámetro. El segundo parámetro es la cantidad de intervalos que vamos a usar. Y este se calcula, su símbolo es la K, se calcula mediante la ecuación de Sturger. Entonces, esta ecuación dice que 1 más 3, 32,193 multiplicado por el logaritmo de n. En esta ecuación entonces tenemos este valor, dos números, un logaritmo y n, que sabemos que es el total de datos. Estamos hablando entonces de 50 personas. Vamos a reemplazar entonces en la ecuación. Y sería entonces el logaritmo con base de 10 de n, que es 50. ¿Cuánto nos da este cálculo entonces? Nos daría 6,64. ¿Ven? Y este valor lo vamos a redondear a un número entero, entonces sería igual a 7. Listo, ya tenemos el valor de K, que es la cantidad de intervalos. Vámonos con C, que es la amplitud de cada uno de esos intervalos, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? La ecuación dice así: R sobre K.
Entonces, quiere decir que vamos a hacer el cociente entre 55, que es R, y K, que nos dio 7. Esto nos daría un valor de 7,9 y lo vamos a aproximar al siguiente entero. ¿Ven? Tenemos entonces los tres parámetros. Tenemos el valor del rango, el valor de la K, que es la cantidad de intervalos, y la amplitud, que sería 8. Con estos tres datos ya podemos construir la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, aquí ya tenemos la tabla donde hemos organizado aquí una primera columna un poquito más ancha que las otras para un total de 6 columnas. Vamos a recordar los datos que acabamos de calcular. Tenemos un valor de rango de 55, una cantidad de intervalos K, que es igual a 7, y tenemos una amplitud C, que es igual a 8. Ok, en esta tabla entonces vamos a organizar aquí en la primera columna lo que son los intervalos de clase. Intervalos de clase, la siguiente es X' sub I, que es lo que llamamos marca de clase. La siguiente es la frecuencia absoluta, N minúscula sub I. La siguiente es F minúscula sub I, que es la frecuencia relativa. La siguiente sería N mayúscula sub I, que es la frecuencia absoluta acumulada, es decir, que esta depende de esta de acá. Y la última sería F mayúscula sub I, que es la frecuencia relativa acumulada, que también depende entonces de esta de acá. Ok, vamos entonces a organizar los datos. Lo primero que tenemos que definir es, bueno, sabemos que son 7 intervalos, ¿sí? Según lo que nos dio aquí, entonces vamos a enumerarlos acá, en esta pequeña columna. 4, 5, 6 y 7 intervalos. Listo. Vamos a construir los intervalos. Debemos comenzar el primer intervalo con el mínimo dato que tenemos acá. En este caso comenzaríamos en el 5 y este intervalo debe de ir según lo que nos diga la amplitud, 8. Es decir, vamos a sumarle 8 a este primer dato. 5 más 8 nos daría 13. Y lo siguiente es ubicar en este caso la llave a este lado izquierdo, que nos quiere decir que el 5 está incluido dentro de este intervalo, pero acá lo vamos a cerrar con un paréntesis así, el cual nos dice que el 13 no está incluido dentro de este intervalo. Es decir que este intervalo solamente va a ir de 5 hasta 12 realmente. Entonces el siguiente sí comienza en el 13, empieza con una llave, quiere decir que el 13 sí está incluido dentro de este intervalo. Y este debe de ir con una amplitud de 8 también. 13 y 8 nos da 21. El 21 lo cerramos con paréntesis, quiere decir que no está incluido dentro de este intervalo. Es decir, este intervalo realmente va de 13 hasta 20. El tercero entonces sí comienza en el 21 con llave y sería con una amplitud de 8, es decir, le sumamos 8, nos da 29. Cerramos con paréntesis, de nuevo acá para el cuarto, comenzamos en 29, que sí está incluido, más 8, que nos da 37. Cerramos con paréntesis. El siguiente sería 37, que sí está incluido, le sumamos 8, nos da 45, de nuevo con paréntesis. El siguiente sería 45, más 8, que sería 53. Cerramos con paréntesis. Y el último sería desde el 53 más 8, que es 61, y de nuevo con paréntesis. Listo, ya tenemos los intervalos de clase. Sabemos que estos primeros valores están incluidos en el intervalo, pero los valores finales no están incluidos. Vamos a determinar ahora lo que es la marca de clase. ¿Cómo se halla? Se suma el valor inicial más el final y se divide entre 2, es decir, 5 y 13, que nos da 18, dividido entre 2 nos da 9. El siguiente sería 13 más 21, dividido entre 2 nos daría 17. El siguiente nos da 25. El siguiente nos da 33. Recordemos, 37 más 45, dividido entre 2
41, el siguiente nos daría 49 y el último nos daría 57. Ya tenemos lo que es la marca de clase. Ahora nos vamos con lo que es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta, ¿cómo la calculamos? Como la cantidad de datos que hay en cada intervalo. ¿Listo? Entonces el primer intervalo que vemos que es 5 sobre 13. Entonces vamos a calcular o vamos a contar cuántos datos pertenecen a ese intervalo. Desde 5 hasta 12 realmente. Vamos a contarlos. Tendríamos entonces aquí un primer dato. Tenemos acá otro dato más. Serían 2. El 13 ya no está. Sabemos que el 13 no está dentro de este intervalo. 3 datos. Seguimos mirando. Por aquí tenemos 4. Seguimos verificando. Ninguno de estos cumple la condición. 5 por aquí. Y con este último serían 6. Ok. Tenemos 6 datos que están dentro del primer intervalo. Vamos a revisar el segundo. El segundo sería de 13 hasta 20. Y miremos cuáles cumplen esa condición. Aquí tenemos el primero, 13. 2 aquí. Tenemos 3 aquí. Acá teníamos 4. 5. 6. Aquí otro. 7. Por aquí otro. 8. 9, 10 acá y nos queda 1 acá, 11. 11 datos dentro de este intervalo. Ok, vámonos con el tercero, que va de 21 hasta 28. 21 a 28, empecemos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Busquemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 datos que están dentro de este intervalo. Vamos al siguiente, que es el cuarto, que va de 29 hasta 36. ¿Ven? Vamos a ver cuál cumple esas condiciones. Aquí tendríamos el primero, 1. Seguimos buscando. 2 acá, miren. Seguimos buscando en los que ya están libres. Aquí tenemos otro para 3. Y aquí tenemos otro que es el de acá. 4 datos están en este intervalo de 29 hasta 36. El siguiente, que es de 37 hasta, sería hasta 44, ¿listo? Vamos a ver qué datos cumplen esa condición, de 37 a 44. Vamos a buscar 37 a 44 de los que están por aquí libres. Aquí tendríamos 1, miren el 39, 1. Aquí hay otro, 2. Y 3 con este de aquí. Listo, 3 datos para este intervalo. Vámonos con el de 45 hasta 52. 45 hasta 52. Tenemos entonces aquí 1, 2 acá, 3 con este, 4, 5, 6, 7. Por acá abajo, no, ya no tenemos. Tenemos entonces 7 datos en este. Y el último intervalo, de 53 a 61. Entonces ya vemos que este último intervalo tiene ya los datos que nos quedan. Entonces aquí tenemos 1. Aquí tenemos este también, sería 2. Tenemos 3. 4 y 5. 5 datos para el último intervalo. Vamos a verificar que nos quedó bien esta primera parte de este ejercicio.
Debemos entonces sumar esta cantidad de datos y nos tiene que dar el valor total, que es 50. Entonces vamos a sumar. 6 y 11 nos da 17, 17 y 14 nos da 31, y 4 35, y 3 38, y 7 45, y 5 50. Ok, ya tenemos esta tercera columna, que es la frecuencia absoluta. La que sigue es la frecuencia relativa. ¿Esta cómo se calcula? Se debe hacer el cociente entre cada uno de estos sobre el total, es decir, 6 sobre 50. Esto nos da una fracción. En este caso el primero nos da 0,12. Esto lo podemos también expresar como porcentajes. Para eso lo multiplicaríamos por 100 y este sería entonces un 12%. 11 sobre 50 nos da 0,22. 14 sobre 50 nos daría 0,28. El siguiente sería entonces 0,08. El siguiente, que es el 3, nos da 0,06. El del 7 dividido 50 nos da 0,14. El último, que es el 5, nos da 0,10. También debemos totalizar este para verificar que nos haya quedado bien. Hacemos la suma de todos estos términos y nos tiene que dar aquí, en este caso, 1. ¿Sí? Y si lo tenemos en porcentajes, si lo hemos multiplicado por 100 y lo sumamos, nos debe dar 100% acá abajo. Listo, la quinta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, es la sumatoria de estas de acá. Empezamos con la del 6, pero la siguiente ya debe sumar la anterior, es decir, 17. Y así sucesivamente. La tercera incluye las anteriores. Aquí sería entonces 31. La cuarta incluye la suma de las anteriores también. Nos da 35. La siguiente sería entonces 38. La siguiente sería 45. Y esta más la última, incluyendo pues todas las demás, nos da 50. Es decir que aquí al final debemos también totalizar en 50 lo mismo que nos da el total acá. ¿Ven? Listo, la última columna sería la de frecuencia relativa acumulada. Esta es la sumatoria de estas de acá. De la misma forma, entonces vamos con la primera. La primera pues no suma anteriores, pero la segunda sí suma esta anterior. Entonces aquí nos daría 0,34. La siguiente ya suma las anteriores también. Nos da 0,62. La siguiente sería 0,70. La siguiente es 0,76, 0,90 y la última ya nos totaliza en 1. ¿Sí? Recordemos que si lo manejamos como porcentajes, sería entonces aquí sumar los porcentajes también y nos daría un valor de 100. Ahora, con esta tabla de distribución de frecuencias podemos resolver diversas dudas respecto a la información de las 50 personas. Por ejemplo, nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de personas tienen la edad entre 37 y 44 años de edad? Eso es un rango o un intervalo. Entonces, esa pregunta la resolvemos con esta tabla. Miren, sabemos que este intervalo número 5 es de 37 hasta 44 años de edad. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen que cumplen con esta condición? Vamos entonces a lo que es la frecuencia relativa y nos vemos aquí que en porcentaje sería un 6%. Entonces la respuesta a esa pregunta sería 6% de las personas tienen la edad entre 37 y 44 años de edad. Otra pregunta podría ser esta: ¿qué porcentaje de personas tienen la edad menor a 45 años? ¿Cómo podemos resolverla? Menor a 45 años serían, por ejemplo, las personas que están dentro de todos estos intervalos hasta este intervalo donde tenemos aquí este 45. Entonces, todas las personas de aquí para acá cumplen la condición porque son menores de 45. Entonces vamos a ver aquí qué porcentajes, y sabemos que son estos porcentajes los de esas personas que pertenecen a esos intervalos menores de 45. Y entonces nos fijamos acá en la acumulada. Es decir, este sería el porcentaje acumulado hasta 45, ¿sí? Donde vemos entonces que 0,76 o 76% son las personas que son menores a 45 años. ¿Ven? Otra pregunta podría ser esta:
qué porcentaje de personas son o tienen la edad mayor a 29 años. ¿Cómo podemos resolverla? Vemos entonces aquí que el 29 pertenece a este límite inicial, límite inferior de este intervalo. 29. ¿Cuántas personas son mayores? De aquí para acá, estos 4 intervalos incluyen las personas mayores a 29. Vamos a ver entonces qué porcentajes tienen. Incluyen este porcentaje, este y este, que serían 10 y 14, que son 24 y 6, 30, 30 y 8 nos da 38. Entonces la respuesta a esa pregunta sería que el 38% de las personas, ¿sí?, son mayores a 29 años, incluyendo el 29. En este caso habría que aclarar ese detalle. Listo, ese tipo de preguntas la resolvemos con esta tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video les voy a enseñar cómo realizar una tabla de frecuencias. Obviamente, bueno, pues ya con eso creo que se complementa un poco de lo de la regla de Sturges, ¿no? Ya con eso pues pudiera entenderse cómo agrupar datos que pues relativamente pueden entrar de un rango a otro, ¿no? No sé si tengan dudas, preguntas con respecto a esto, o los videos pues sí lo explicaron bastante bien. Entonces no hay ninguna duda con respecto a algo, ¿no? Ok. Sí recuerdan que es un histograma, ¿no? No sé si alguien pudiera apoyarme en decirme que es un histograma. Yo no me acuerdo qué es un histograma. Es la gráfica de barras, básicamente. Vamos a buscar uno más corto ya. Ya basta tanto video. Ya después si quieren buscar un video más largo, pues adelante, ¿no? También los cuidados que tenemos que tener a la hora de analizar uno, ya que corremos un gran riesgo de equivocarnos en la interpretación de nuestros datos. Para empezar, como podemos ver en los ejes, un histograma no es más que un gráfico que muestra los valores que tenemos en nuestros datos. En este caso irán desde -2 hasta 2, en este caso sería 2,5 o un poco más, eso lo podremos ver más adelante, y la frecuencia de cada uno de estos valores, pero agrupada en intervalos. Los intervalos son cada uno de estas cajas y tendrán una amplitud determinada en función de cuántas cajas tengamos, y como veremos más adelante, el número de cajas influirá mucho en el aspecto del histograma. Su interpretación es muy sencilla. Si en esta caja tenemos el valor de 2, significará que entre -2 y aproximadamente -1,5 tendremos dos valores observados. Entre 0 y -0,5 tendremos 8 valores, y entre 2 y 2,5 tendremos solo 1. Esto lo que nos permitirá saber es la forma de la distribución de nuestros datos. En este caso tenemos una distribución que en valores negativos es pequeña, conforme se acerca al 0 empieza a crecer, tiene un máximo alrededor de 0,5 y luego rápidamente cae hasta volver casi a 0 en el 2,5. Solo con esto ya podremos ver así a ojo que más o menos la media de nuestros datos estará por aquí, y la mediana seguramente se encuentre también en este valor, y con solo un vistazo podremos ver a qué tipo de distribución se asemeja, lo cual nos servirá para saber qué tipos de test podremos realizar sobre nuestros datos. Nuestra distribución se podría asemejar, por ejemplo, a una binomial, pero al no tener valores entre 0 y 1, esta podremos descartarla. Podría ser una Poisson, una hipergeométrica, ya tendremos que ver la forma que más se asemeje a la nuestra,
y también el tipo de valores con los que estemos tratando. Pero mucho cuidado con el número de intervalos. Aquí tenemos esta forma porque tenemos 10 barras. Sin embargo, si este número lo aumentamos 25, veremos cómo la distribución cambia ligeramente. Si antes teníamos una mayoría de valores después del 0, al aumentar estas barras y los intervalos ser más pequeños, esta mayoría se sitúa por debajo del 0. Y si ponemos muchas menos barras, esta forma se hace aún más difícil y no tiene por qué parecerse a las otras, por lo que será muy importante conocer nuestros datos, saber en torno a qué rango se mueven y con ello ajustarlo correctamente. Si no sabéis qué número utilizar, yo os recomiendo siempre poner en torno a 15 sin dejar espacios vacíos. Aquí sí que tenemos, pues vamos a bajar a 14 y con esto tendríamos una forma bastante realista de cómo podría verse. Yo estoy haciéndolo en RStudio, pero esto en Excel también puede cambiarse. Si necesitáis saber cómo, podéis dejarlo en comentarios. Pero si seguís teniendo dudas sobre la forma de vuestra distribución, lo mejor que podéis hacer es un gráfico de densidades, que se puede hacer tanto en R como en Excel. Este gráfico de densidades o de dispersión, como seguramente lo encontraréis en Excel, nos mostrará la forma exacta de nuestra distribución. Pero su interpretación es más difícil, ya que en el eje Y no tendremos frecuencias, sino densidades. Por lo que os recomiendo utilizar este gráfico si necesitáis saber la forma de vuestra distribución, y por el contrario, utilizar el histograma si queréis saber las frecuencias aproximadas en cada uno de los valores. Y eso sería todo, como veis es muy sencillo. Si necesitáis un tutorial en Excel, dejadlo en comentarios y recordad que siendo miembros del canal tendréis acceso al curso. Quédate con nosotros, que te lo explicamos. Primero que todo, aprendamos qué es un histograma. Un histograma es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos numéricos. Se construye dividiendo los datos en intervalos o clases y mostrando la frecuencia de cada uno de estos intervalos con barras. La altura de cada barra representa cuántos datos se encuentran dentro de ese intervalo específico. Es una herramienta muy útil en estadística para visualizar la forma en que los datos están distribuidos, ayudando a identificar patrones, tendencias y posibles valores atípicos. Teniendo en cuenta esto, procederemos a realizar un análisis de un histograma solamente analizando la gráfica. Ahora, realicemos un ejemplo completo para aprender a analizar un histograma. Para analizar un histograma, lo primero que se debe hacer es leer el título y la fuente. En este caso, el título indica que el gráfico presenta la estatura de los estudiantes del grado 11º del colegio XYZ. Sin embargo, en este ejemplo, la gráfica no tiene fuente. Análisis general. El histograma de frecuencia muestra la estatura de los estudiantes del grado 11º del colegio XYZ. El eje horizontal del histograma muestra la altura en metros, mientras que el eje vertical muestra la frecuencia absoluta, es decir, el número de estudiantes que tienen determinada altura. Después del análisis general, realizaremos un análisis más detallado, en donde concluimos lo siguiente. El valor de la marca de clase con la frecuencia más alta corresponde a la estatura de 1.56 metros, seguido de cerca por 1.44 metros y 1.32 metros. Esto indica que la mayor cantidad de datos está concentrada en estas tres marcas de clase. El histograma tiene una forma asimétrica con una distribución más concentrada en las clases inferiores. Es decir, es ligeramente asimétrico hacia la derecha. Esto se debe a que la mayoría de los datos se encuentran concentrados en el lado izquierdo del gráfico, con una cola que se extiende hacia la derecha. El histograma es ligeramente asimétrico hacia la derecha, lo que significa que la mayoría de los estudiantes tienen una estatura inferior a la media. En la cola de la gráfica se encuentran los valores atípicos de la distribución, es decir, los valores más alejados con respecto a la media. En este caso, son dos estudiantes que miden aproximadamente 2.05 metros según la marca de clase. De esta forma se analiza un histograma. Esperamos que este video te sea de utilidad. Nos vemos en el próximo. Sí, bueno. Creo que cuando lo expliqué yo fui más breve, pero pues ya estos videos ya van más al lleno, al punto, ¿no? Bueno, ya hablando yo creo de la regla de Stugger, un poco de cómo agrupar datos y cómo viene siendo el histograma, pues ya tienen esta noción, ¿no?
Y ya las otras pues ya las han manejado, el gráfico de barras, la de pastel, la de bigotes, el histograma. Ya no me acuerdo cuál es más, a ver, déjenme sacar las diapositivas que les había dado. Que gráfico de barras, el histograma, gráfico de líneas, el diagrama de dispersión de Scatterplot, gráfica circular de pastel, los mapas temáticos, y pues serían todos. Ya ahorita nomás quedaría pendiente que analicemos el diagrama de dispersión, pero pues siento yo que pues está muy claro de entender, ¿no? Presenta pues valores de X y Y, donde dos variables pues están ahí manejando a ver cuál está por encima de la otra. Bueno, pues podemos abarcar una parte de la clase con ello. Si no, pues ya nos vamos ahora sí a lo que está correspondiente a la hoja que les entregué, ¿no? A ver cuál tiene más dibujitos aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Análisis de datos bivariados, página 48 de tu libro. Se le llama así al conjunto de observaciones de dos variables, X y Y. Por ese motivo dice bivariados, porque bi significa dos variables. Para eso, una gráfica que se adapta bien al estudio de dos variables es el diagrama de dispersión, el cual consiste en una nube de puntos. Para él utilizaremos nuestro plano cartesiano y en el eje X colocaremos siempre la variable independiente. Además, en el eje Y colocaremos siempre la variable dependiente. Por lo regular, en la variable independiente aquí se colocan los tiempos cuando son tiempos. Bien, veamos un ejemplo, el cual nos dice: elabora un diagrama de dispersión con los datos de la tabla. Y la tabla contiene en la primera fila los agentes, quienes se van a colocar en el eje X, porque la variable independiente son los agentes y la dependiente son las ventas. Por eso las ventas van en el eje Y. Entonces las ventas dependen de la cantidad de los agentes. Entonces tenemos dos filas, agentes y ventas. Y el diagrama de dispersión consiste en localizar cada pareja cartesiana en su plano. Entonces, cuando la variable X vale 10, las ventas equivalen a 20. Agentes 10, ventas 20. Cuando la variable agentes vale 11, las ventas suben entonces hasta 25. Y así sucesivamente. 12, cuando los agentes son 12, las ventas suben hasta 32. Y vamos simbolizando un punto de cada una de las parejas cartesianas dados por esta tabla. Cuando las ventas suben los agentes son 13, las ventas en este caso bajaron a 30.
Luego, cuando los agentes son 14, las ventas suben a 33. Cuando los agentes son 15, las ventas suben a 34, un poquito más arriba. Y cuando los agentes son 16, las ventas se mantienen en 34. Bien, y lo que tenemos acá representado en esta gráfica es a lo que se le llama diagrama de dispersión o nube de puntos. Bien, no olvidar identificar. Sí, bueno, como les había comentado, pues está relativamente sencilla, ¿no? Dos variables donde se grafican en X y Y. Ok, vamos a ver. Ahí, pues. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran comentar? Ok, pues hablemos de las medidas de tendencia central de la posición, ¿no? Esto ya lo venimos manejando parte de la primera semana y parte de la segunda. Encontrar el centro y los extremos en los datos. Bueno, pues en la estadística descriptiva aplicada a las ciencias ambientales y zonas urbanas, pues es fundamental entender cómo se resume tanto el comportamiento típico de un fenómeno como identificar las situaciones extremas o poco comunes. Sí prendí el micrófono, ¿verdad? No falta que esté hablando solo. Sí prendí el micrófono, ¿verdad? Sí, escucho, pero Ah, ok. Bueno, les decía, pues las medidas de tendencia central ya hemos manejado, ¿no? La media, la mediana, la moda, que pues nos ayudan a encontrar un valor representativo del conjunto de los datos, es decir, pues ubicar el centro de la distribución, ¿no? Por otro lado, pues las medidas de posición como los cuartiles, los deciles y los percentiles, pues permiten localizar valores específicos en orden creciente, ayudándonos pues a entender la distribución completa y destacar los puntos extremos. Es decir, por ejemplo, los barrios con mayor contaminación o los días con niveles sonoros más altos, ¿no? Al final, pues estas herramientas son útiles para analizar datos ambientales y urbanos en Tijuana, ¿no? Ya que nos permiten pues comparar pues el consumo promedio del agua con el consumo de la mayoría de la población o incluso determinar qué tan contaminada está pues una colonia en relación con los demás, ¿no? Pero así, de la media, la mediana y la moda, pues ¿cuál es la más informativa? La media aritmética, es decir, el promedio, pues se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número de datos. Representa pues el valor promedio y toma en cuenta todos los datos, por lo que es sensible pues a los valores extremos. La mediana pues es el valor central de los datos ordenados. Al final de cuentas pues divide el conjunto en dos mitades iguales de los 50% de los datos que son menores de la mediana y 50% que son mayores. La mediana pues no se ve influida por valores extremos y pues suele representar mejor el valor típico cuando la distribución está sesgada. La moda, pues es el valor más frecuente en el conjunto de datos. Puede haber pues una única moda donde pues múltiples modas o ninguna moda. Al final de cuentas, pues la moda pues es útil sobre todo para datos categóricos o distribuciones con valores que se repiten, pero pues en los datos numéricos continuos pues a veces no es muy informativa. Para decidir cuál medida es más informativa, pues debemos considerar que la distribución de los datos y el contexto del análisis pues sean
un poco simétrico y sin valores atípicos, ¿no? Cuando pasa esto, pues la media un poco pues resulta muy informativa y pues coincide o se acerca a la mediana, incluso pues resume bien el conjunto. Ya si la distribución pues está sesgada, pues básicamente la mediana pues suele ser más informativa del valor típico que la media. La mediana pues no se ve arrastrada por los extremos, mientras que por la media sí. Por ejemplo, vayamos a los ingresos de la población o consumo donde unos pocos casos son muy altos, o la mediana da una idea del ingreso o consumo de la persona típica, mientras que la media puede quedar artificialmente alta. Ya si nos vamos a la moda, pues al indicar el valor más común, pues puede ser útil en algunos casos. Por ejemplo, pues para saber cuál es la categoría más frecuente del uso del suelo de una ciudad o el intervalo de los decibelios más frecuentes en las mediciones del ruido nocturno. Sin embargo, pues para datos numéricos continuos ambientales, pues la moda no suele ser tan relevante como la media, la mediana, ya que pues esos datos raramente tienen muchos valores idénticos, a menos que se agrupen en clases. Ok, pues veamos un ejemplo del ingreso medio contra el mediano en Tijuana. Pues básicamente en Tijuana, en el estado de Baja California, pues presenta desigualdad en la distribución del ingreso. Según los datos del 2022, pues el ingreso promedio de las casas, pues es de 76,000 pesos cada 3 meses, ¿no? Sin embargo, pues sacamos cuentas, o sea, si llevamos 73,000 pesos cada 3 meses por casa, pues, pues no pudiera ser tan real, porque imaginemos una casa donde solamente hay una persona que mete ingresos, solamente ella. Una persona no gana 20,000 pesos al mes. O sea, pudiera llegarse a esa cantidad de 76,000 pesos, juntando posiblemente 3 salarios, o sea, el papá, la mamá y el hijo que ya trabaja. Pudiera ser que sean dos personas que pues trabajan y pues a lo mucho completan 26,000 pesos. Pero pues les digo, esta cifra pues está medio rara, ¿no? Porque pues 76,000 pesos cada 3 meses. Bueno, les digo, pues este promedio no representa la mayoría de los hogares, debido pues a la concentración de los ingresos altos en unos pocos. De hecho, pues el 10% de los hogares más pobres, es decir, el primer decil, pues tienen el ingreso promedio de 16,000 por cada 3 meses, mientras que el 10% más rico pues alcanza alrededor de los 245,000 pesos. Igual le tomamos el promedio de todos modos 16,000 pesos cada 3 meses, pues no suena tan factible. Pudiera creer que 33,000, ¿no? Este, pero bueno. Pero ya si comparamos el mínimo con el máximo, pues están más altos. Al final cuentas, la diferencia absoluta entre el decil más alto y el más bajo, estamos hablando de 229,000 pesos. Ya, si nos vamos al contexto, pues la mediana de ingresos nos dice cuál es el ingreso de la mitad de la distribución correspondiente, es decir, pues el quinto decil, donde pues sería mucho más baja que la media de 76,000 pesos, reflejando que más de la mitad de los hogares vive con ingresos muy por debajo del promedio. Y pues para estudiar la desigualdad, pues la mediana suele ser más informativa. Un ejemplo, pues comparar el ingreso mediano entre colonias de Tijuana puede revelar mejor las diferencias socioeconómicas típicas, mientras que el ingreso medio podría estar distorsionado por unas pocas colonias muy adineradas. Básicamente, pues la mediana nos comunica mejor el ingreso que la media, que tiende a sobreestimar el centro, debido a que pues hay ingresos extremadamente altos de unos cuantos. Ya pues la moda en ingresos pues no es útil, pues no hay un ingreso exacto que se repita en muchos hogares. Si acaso podríamos hablar de la moda en términos de categoría, por ejemplo, si en la mayoría de hogares cae en el rango de 1 a 2 salarios mínimos, pues esa categoría sería la moda categórica, ¿no? Pero pues
el decir que uno gana más o gana menos, pues no podremos entrar mucho en ese aspecto, porque a la hora de la retención de los impuestos, pues ahí es donde va a variar. En conclusión, elegir la medida de tendencia central adecuada, pues depende del contexto, ¿no? Aquí sí nos importa pues el total o la suma. Incluso por la mediana pues es preferible. La moda nos puede ayudar a identificar los valores comunes, pero en problemas de desigualdad o distribución sesgada, pues la mediana generalmente proporciona una imagen pues más fiel a la realidad típica que la media. Por ello, pues para preguntar pues cuál medida es más informativa, pues debemos responder que depende de la distribución de los datos y del fenómeno de interés. En datos ambientales urbanos, pues a menudo la mediana es más robusta ante los valores atípicos. Ambas pues pueden ser informativas en su propio sentido. Ahora sí que para sintetizar las diferencias, la media pues suma todos los valores y distribuye equitativamente. Es útil pues para datos simétricos o para entender promedios globales, es decir, pues el consumo promedio de agua. La ventaja pues aprovecha toda la información. La desventaja es que se ve afectada por valores extremos. La mediana pues es el valor central con 50% de los datos por debajo y 50% por encima, que es ideal para escribir el valor típico cuando la distribución pues asimétrica o hay outliers, ¿sí? La ventaja pues que no le afecta, ¿no? Un ejemplo es que la mediana de ingreso en Tijuana pues refleja mejor la realidad de la mayoría que el promedio en presencia de unos pocos muy ricos. Ya la moda, pues es el valor más frecuente, pues indica pues el valor más común donde puede ser útil para datos categóricos o detectar picos en las distribuciones discretas. La desventaja es que en datos continuos puede ser poco informativa o inestable. En contextos ambientales, pues la moda podría informar, por ejemplo, cuál rango de decibeles ocurre a menudo durante la noche de una zona, pero rara vez se reporta sola sin la media o la mediana. ¿Dudas, preguntas con respecto a esas tres? No, profe, solamente que la diapositiva se quedó en la primera. Ay, no me digan eso. ¿Ya se ve? Sí, ya se brincó al 11. Sí. Bueno, igual se los voy a pasar, no se preocupen. Pero sí avísenme si no se mueve la diapositiva, ¿no? Cuartiles, deciles, percentiles. Pues esto es para dividir la distribución. Incluso ya lo vieron un poco cuando les puse los bot plots o la caja de bigote, ¿no? Mientras pues la media, la mediana y la moda pues dan un solo número, pues a veces se necesitan conocer la distribución completa de los datos. Esto pues identificando los valores en distintas posiciones porcentuales, es decir, por los cuartiles, los deciles, los percentiles, que son medidas de posición que dividen el conjunto de datos ordenados pues en partes iguales según los porcentajes acumulados. A final de cuentas, pues la utilidad cuando hablamos en ciencias ambientales y urbanas, pues es grande porque nos permite establecer rangos de referencia, por ejemplo, pues el 25% de las colonias con menor contaminación o el 10% de los usuarios de agua que pues más consumen. Bueno, pues los cuartiles, pues la primera palabra lo dice, ¿no? 25, 50, 75 o 100. El primer cuartil pues es el 25, el segundo es el 50 y el tercero el 75. Pues ya hablar del cuarto pues es hablar del todo. Este, los cuartiles pues en conjunto pues resumen la dispersión central, por ejemplo por la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Esto se le conoce como el rango intercuartílico, que nos dice qué tan dispersa está la mitad central de los datos. En un conjunto pues, de datos ambientales, pues el cuartil 1 podría indicar un nivel bajo típico y el cuartil 3 pues un nivel alto típico. Por ejemplo, pues si medimos la concentración del PM2.5, que estamos hablando de las partículas finas, pues
aquí podemos hablar de la concentración que solo las zonas menos contaminadas alcanzan y la concentración que ya pocas zonas superan. Ya los deciles pues dividen la distribución en 10 partes, 10 grupos de 10% cada uno. Aquí pues, se definen 9 puntos que cortan la distribución en déciles, 10%, 20, 90. Pues el primer decil deja pues el 10% de datos por debajo, ¿no? El quinto decil pues corresponde al 50% que conocemos como la mediana. Y pues ya hablamos del décimo decil, pues es el 100% por debajo, ¿no? Al final de cuentas pues el valor máximo y pues se define como percentil 100. Pues los deciles se usan a menudo en estudios socioeconómicos, por ejemplo, pues para comparar los ingresos de distintos extractos. En Baja California, pues vimos que pues el ingreso promedio del décimo decil, pues era 245,000, y ya de solo uno, pues era 16,000, 16,000. Bueno, yo quisiera saber qué casa gana 16,000, porque pues el salario mínimo da para ganar 13. Al final de cuentas, pues indica que en un hogar pues del top 10 pues gana en promedio 15 veces más que un hogar del montón, ¿no? Pues hay una brecha significativa, ¿no? Al final de cuentas, pues los deciles pues nos permiten hacer este tipo de comparaciones y pues ver la distribución completa, donde pues no solo el centro está en los datos ambientales y pues se pueden usar los deciles para clasificar, por ejemplo, por las colonias de Tijuana según su nivel de contaminación. Ya los percentiles, pues estamos hablando de, pues generaliza un poco la idea del decil, el cuartil. A cualquier porcentaje, podemos hablar del, no sé, el percentil 25, percentil 50, porque pues básicamente el percentil pues ya es el número que queramos agarrar, ¿no? El cálculo, pues manual de percentil pues requiere ordenar los datos de menor a mayor y pues luego localizar por la posición que corresponden. Por ejemplo, si tenemos ciertos datos ordenados por la posición del percentil, en el decimal, pues suele darse en la posición del percentil por el número más uno. Ya si la posición pues no se entera, pues se interpola entre los datos vecinos. Ya al final de cuentas, pues muchos usan pues la calculadora o fórmulas, software estadístico que pues se encargan de estos detalles. Al final de cuentas, lo importante conceptualmente pues es entender que tal percentil pues es el valor que supera el tal por ciento de datos. Aquí pues supongamos 10 mediciones de consumo mensual del agua. Podemos entender el 3, 4, 5, 5, 6, 8, 20, 25, 30 y el 60. Si sumamos todos sus valores y los dividimos en 10, pues la suma es 166. Dividido en 10, pues nos da la media de 16.6 metros cúbicos por vivienda al mes. Ya la mediana, pues nos indicaría que pues ya ordenando los datos y pues poniéndola en medio, pues la mediana es el promedio de los valores de las posiciones del 5 y el 6, porque pues no es un número par. Entonces se entendería que pues son 7 metros cúbicos al mes. Ya en la moda, pues es el valor que más se repite. Y entonces que es 5 que aparece pues 2 veces. Entonces son los datos que manejaría. El cuartil, pues entenderíamos que pues, es el que está entre el 2 y el 3 y pues sería 4.5 metros cúbicos. Ya la mediana pues es 7, el cuartil 3 pues nos dijo que era el que estaba entre el 8 y el 9 y pues aproximadamente pues eran 27.5 metros cúbicos entre el cuartil 3, ¿no? También indica pues, que el 25% mayor consumo están por encima de 27.5 metros cúbicos. Ya el percentil de los datos, pues se nos dice que pues 90% de 10 datos, pues la posición es el 9. Y pues multiplicamos 0.9 por 10, pues nos da 9. Entonces el valor 9 nos daría 30 metros, así que pues el percentil 90 pues es igual a 30 metros cúbicos. Ya si nos vamos al percentil 95, pues sería un mayor, ¿no? De hecho, con solo 10 datos, pues quedaría entre el 9 y el 10 y pues tendríamos que hacer pues el noveno del 30 más la fracción del 10 y pues
pues el percentil 95 estaría más cercano al 60 en el pequeño z. Bueno, de este ejemplo, pues simple, pues podemos extraer conclusiones importantes, ¿no? La media pues nos arrojaba cierto número que era mucho mayor de la mediana, debido pues a un valor extremo que pues era 60 que nos eleva al promedio. La mediana pues nos decía que pues la mitad de las casas pues consumían 7 metros cúbicos o menos. Ya si nos vamos al percentil 90 pues nos daba que pues que el 10% de las viviendas consumen más de 30 metros cúbicos, donde pues ese análisis pues nos alerta de una distribución muy sesgada. Muchos consumen poco y pocos consumen mucho. Ya, si nos vamos a la práctica, pues se observa justamente patrones similares en el consumo del agua, ¿no? Donde hay un porcentaje de usuarios en niveles bajos y unos en niveles muy altos. Pero ahora, ¿cómo calculamos e interpretamos los datos sesgados? Hay que entender que los datos sesgados son aquellos cuya distribución no es simétrica, presentando típicamente una cola pues, por larga hacia los valores altos o bajos. Ya en contextos ambientales y urbanos, pues muchas variables presentan sesgo positivo, es decir, por la cola a la derecha, donde pues podríamos hablar del consumo de recursos, donde el agua, la energía, donde pues la mayoría de las personas consumen poco, moderado y pocos consumen muchísimo. O de la contaminación del aire, donde pues en distintas horas, pues donde la mayor parte del tiempo o las zonas pues hay niveles bajos o moderados, pero ocasionalmente pues ocurren en picos muy altos, ¿no? Incluso podríamos hablar del ruido ambiental, donde por la mayor parte del nivel del ruido pues está en un rango bajo moderado, pero pues en horas picos o en eventos especiales pues sube mucho. Ya cuando analizamos estos datos, pues el promedio por sí solo puede ser engañoso, por lo que pues entran a jugar con las medidas de posición para pues interpretar correctamente. Aquí les puse lo del consumo del agua como una distribución sesgada. Pues esto revela pues una distribución muy desigual entre el consumo residencial. Pues la mayoría consumen volumen relativamente bajo y pues solamente pocos son de los volúmenes altos. 92% pues de las cuentas domésticas pues se concentran en consumos entre el 0 al 25 metros cúbicos y pues solamente el 7% pues consumen de 26 a 50 y pues ya nomás el 1% ya se pasan de lanza y pues se gastan hasta 50 metros cúbicos. Al final de cuentas, la consecuencia estadística de este sesgo positivo, pues es que la media del consumo será mucho mayor que la mediana. Ya si calculamos el consumo promedio por vivienda, pues incluso incluirá esos pocos consumidores y resultará bastante más alta que el consumo que tienen las mayorías de las viviendas. Por el contrario, pues la mediana del consumo pues será bastante baja, pues reflejando que pues al menos el 50% de las viviendas usan poca agua. De hecho, pues el estudio pues encuentra que el 51% de la población pues gasta muy poquita agua con comparación de los demás. Ya si lo vemos desde el cálculo de datos sesgados, pues no hay diferencia en matemáticas en cómo se calcula la media o la mediana. La diferencia pues está en la interpretación, ¿no? Pero pues hay que recordar que al calcular la mediana en un conjunto sesgado, pues estamos encontrando un valor tal que la mitad de los datos pues está por debajo. En Tijuana pues esta mediana no nos evidencia pues el consumo típico y modesto. Y luego pues al calcular la media, pues en ese mismo conjunto pues sí ya sumamos extremos que quizás pues no representan la mayoría, ¿no? Ahora sí que pues hay que interpretar los datos sesgados comparando pues la media con la mediana y pues mirar los percentiles. O sea, si la media y la mediana, pues hay que ver si hay una cola hacia arriba, ¿no? Incluso pues hay que cuantificar cuán extrema es la cola, pues viendo las percentiles altos, donde pues aquí el percentil 90 nos decía que era 30 metros, pero pues indica que solo 10% superan los 30 metros cúbicos. Y pues ya vemos que solamente 1% pues supera los 50.
podríamos hablar del consumo de energía, pero pues igual es lo mismo, ¿no? O sea, no hay cifras detalladas y pues está entre las industrias o que están grandes o las maquilas, por así decirlo, que pues sí consumen bastante energía, mientras que por los hogares pues ni siquiera llegan a esos niveles. Ya si nos vamos a energía promedio, pues el usuario pues saldría pues mucho mayor que la mediana del consumo residencial y pues ahí es donde entra todo esto. Bueno, era ese caso. Y la interpretación en términos de decisiones, ya cuando vemos que pocos consumen mucho, pues hay un principio conocido como efecto Pareto, del 80-20 en algunos casos. Las medidas de posición pues nos permiten identificar esos pocos. Por ejemplo, hay que identificar a los usuarios por encima del percentil 95 del consumo del agua, donde nos va a señalar quiénes son los que consumen más. Y ya con eso pues podemos enfocar políticas de eficiencia o revisiones en esos casos específicos. A ver, hay fuga, pues no está justificado tu consumo, y pues es ahí donde pues la contaminación del aire pues también pudiera ser, ¿no? Donde pues podemos medir la exposición de distintos individuos o zonas y encontramos que el percentil 95 de exposición a los contaminantes pues corresponde a ciertos trabajadores. Pues se supone que estaba grabando. Bueno, te me asustó. Sí, bueno, hablemos de las aplicaciones de los percentiles, los estándares de la calidad y los puntos críticos, ¿no? Pues las medidas de posición, que son los cuartiles, los déciles y los percentiles, pues tienen aplicaciones prácticas muy importantes hablando de lo ambiental y lo urbano, ¿no? Se pueden definir estándares o normativas que se basan en los percentiles, pues para asegurar que la mayoría de los casos pues cumplan cierta calidad. Incluso pueden servir para identificar puntos o poblaciones críticas que se encuentran en los extremos. El número uno, pues nos parece que establecer los percentiles para estándares de calidad, pues muchas normas ambientales se formulan utilizando esto, ¿no? Todo para controlar la frecuencia, proporción del tiempo que se permite exceder un cierto nivel. Ya en cierto, tiene sentido pues que los fenómenos naturales suele haber variabilidad, en lugar pues, de exigir que nunca se pase de cierto nivel, pues se establece que no se exceda más allá del pequeño porcentaje. De hecho, ahorita que estoy leyendo esto me acordé que no regué mis plantas. Bueno, total. Eh, el ruido ambiental, pues nos dice un poco del percentil estadístico del ruido, ¿no? O sea, en medición de ruido continuo, pues podríamos ver durante 24 horas dónde es, cómo se utilizan los indicadores estadísticos, donde pues L va a ser el nivel, el sonoro que supera el porcentaje del tiempo. Podemos decir que L90 pues corresponde al nivel de sonido que sobrepasa el 90%. Dicho de otro modo, pues durante el 90% del tiempo pues el ruido está por encima de L90. Y que solo pues el 10% pues está debajo de este. Podemos entender que en la práctica pudiera ser el nivel 90 como la aproximación de ruido de fondo al ambiente mínimo, porque pues, es el nivel que prácticamente siempre está presente, solo que en los momentos más silenciosos pues baja de ahí. Por otro lado, pues el restante pues sería el nivel que se supera, donde el 10% del tiempo pues es un poco más alto. Ya después si hablamos de las regulaciones, pues se formulan así, ¿no? Podría decir que la norma es de que no llega a tal nivel de ruido, da tantos decibeles, y que no debe superar los 55 decibeles.
implicando pues que solo el 10% de la noche se toleran hasta 55 decibeles y el 90% pues debe estar por debajo. Incluso podríamos decir que pues en horario nocturno residencial pues sean el máximo los 40 decibeles. Ya si nos vamos al reglamento municipal de Tijuana, pues se basa en el reglamento de la NOM 81 de la Semarnat, que establece pues límites máximos permisibles de niveles sonoros según los horarios y las zonas. Aunque pues la norma pues establece los límites en términos del promedio. Y así podríamos seguir, ¿no? Si encontramos que el L10 sean 60 decibeles y el L50 50, pues el L90 nos diría que son 40. Al final de cuentas, pues nos dice que el ruido frecuente pues sube a los 60 decibeles y donde pues es el 10% en la noche, ¿no? Quizá por eventos puntuales que pues las motos están pasando, la música, pero pues la mitad de la noche pues estuvo entre 50 y pues en el fondo constante fue de 40 decibeles. Incluso pues me acuerdo que mi esposa me dice que todos los días tienen fiesta los vecinos y pues sí, aquí afuera los vecinos tienen fiesta todos los días. No sé cómo le hacen para comer tanta carne asada todos los días. O cómo les alcanza para comprar tanto alcohol. Bueno, pero pues así pues el uso de los percentiles en ruido permanente pues puede caracterizar por la calidad acústica de la forma más completa que pues solo con promedios o máximos simples y las normas pues pueden definirse en estos términos estadísticos. Aquí pues ya podemos seguir hablando de la calidad del aire, de donde pues se pueden sentir las normas, donde está la contaminación atmosférica, donde pues podemos ver los estándares internacionales que se manejan en la EPA y la NOM mexicana, y pues al final de cuentas por el percentil nos va a decir que pues deberá estar hasta cierto grado de la contaminación del aire, donde dice aquí que 150 microgramos sobre metros cúbicos, y así nos va a manejar los criterios, ¿no? Incluso, pero aquí se nos hace un cuestionamiento. ¿Por qué solamente el percentil 98 y no el valor máximo absoluto? Porque pues siempre va a haber alguien que no le gusta acatar las normas y siempre va a haber ese 2% que pudo haber sido extra, que sea fuera del común, ¿no? Aquí nos maneja de que pues pudiera haber un incendio, una tormenta, o sea, algo que no sea muy común. Y pues por eso siempre se deja el 2% para estas cosas. Igual le digo, no falta el 1% que le gusta ser acreedor de alguna multa, pero pues al final de cuentas las normas utilizan pues percentiles para equilibrar rigor y realismo. Al final de cuentas la OMS en sus guías de agua potable pues establece que el percentil 95 de las muestras de agua no debe contener más que cierta concentración de bacterias coliformes. Esto implica pues que el 95% de las muestras deben estar limpias, aceptando que pues hasta el 5% pueden tener algún exceso puntual. Esto me recuerda un caso de allá en Asia, no recuerdo si es en Japón, China o Corea, pero en los envases de jugo, pues dependiendo cuánto porcentaje de fruta tenga, pues es lo que va a tener el envase. O sea, si tiene 100% de fruta, va a tener la fruta cortada a la mitad. Si, si no tiene tanto porcentaje de fruta, solamente le vas a poner un dibujito con una carita. O pues un tigre toño, o no sé, un osito Bimbo. Ya si supera más o menos ese porcentaje de la fruta de 25 como hasta el 99, no, creo que el 25 hasta el 90. Bueno, que chiste que casi no, casi tenga pues cierta fruta, pues ahí ya sí le vas a poner la fruta como tal, o sea, como básicamente no ser publicidad engañosa.
Déjenme ver dónde vi eso de los envases. ¿Ustedes sabían eso de allá de Asia? Yo no, profe. Y pues ya ahorita, si han visto noticias de la Profeco, pues últimamente han estado así de que pues de la publicidad engañosa y por ejemplo pues la Nutrileche pues ya no se llama Nutrileche, se llama Nutri, ¿no? Y pues por ejemplo pues ya hasta cosas que no tengan así de que lo que sea, por ejemplo si compras un jamón y ni siquiera es producto así de una de un producto animal, pues básicamente no puedes venderlo como si fuera jamón. Debí haber guardado eso. Es en Japón. A ver, les pongo el video. Creo que no se escucha. A ver. Que tengan esa imagen, porque bueno, está apoyado. Pero miren, este dice que tiene 10% de fruta y así se ve la imagen como dibujada, mientras que este que dice 100% manzana, vean, parece como una foto. Entonces el nivel de cantidad de fruta que tiene es como la realidad de la imagen, ¿no? Para que, bueno, que vaya de la mano con qué tan real es lo que te estás tomando. Miren, así están lado a lado. Entonces hoy vamos a probar ambos y vamos a ver si realmente saben diferente. Vamos primero con el de 10% de fruta. ¿Sí? Luego, así. 100% manzana. No tiene cara de ser 100% manzana, pero bueno, 10% manzana, 100% manzana. Oh, sí. No podría decir que este sabe natural. Sabe similar un poquito a hierber de manzana, del líquido. ¿Cómo sé eso? No sé. Este sí sabe bastante más a manzana y este sabe así como que con toques de manzana. Entonces, bueno, ya saben que aquí en Japón con la imagen de la fruta o verdura pueden saber qué tanto porcentaje de eso tiene. Bye bye, matane. Hola, hoy les voy a platicar algo curioso de Igual, pues esto pues podría aplicarse ya más en el futuro. Les digo, la Profeco, pues como que yo creo que han de ser licenciados en ciencias ambientales y ciudadanos urbanos porque últimamente han estado implementando políticas así. Les digo, en su momento pues estaba el Melvin, el Choco Crispies. Primero estaba gordito, ya después lo pusieron a hacer ejercicio. Ya después de estar pues bastante fuerte, ya está pues bastante delgado. Al osito Bimbo pues me lo quitaron de la propaganda. Ya después se la estaban ingeniando para meter al osito Bimbo incluso en los productos y pues el osito Bimbo parecía pues imbatible ante la Profeco. Y no, pues le digo, pues básicamente estuvieron quitando cierta publicidad a los productos para que ya no incitaran a consumirlos, pero pues bueno, pero pues en base a los percentiles y todo esto, pues era lo que no me refería con lo de los jugos, ¿no? Esto se puede aplicar pues a estas políticas donde pues con tal de que no sepas lo que estás consumiendo, pues manejarás pues ciertas políticas donde pues aquí en el envase pues tanto porcentaje pues no me le vas a poner una fruta para que no digas que pues es de manzana. Y bueno, ok, ya tiene manzana, pero no es 100% manzana, entonces pues me pones el dibujo completo. Y así es 100%, ahora sí me partes la fruta a la mitad. Y es como que, bueno, pues yo creería que pues debería ser al revés, ¿no? O sea, la que no tiene
no tiene completamente la fruta, pues la partes a la mitad, pero pues para ellos parecer que la mitad es el todo. Quién sabe cómo piensan los japoneses. Pero bueno, con eso vamos a ver qué más nos dice la diapositiva. Ingeniería urbana. Se usan percentiles para el diseño de los drenajes pluviales, o sea, lluvia de 5 años que corresponde a un percentil alto de la precipitación, donde asegura que pues, el drenaje aguante la mayoría de tormentas, salvo pues, los eventos raros. En ecología urbana, pues se podría usar los percentiles para umbrales de habitabilidad, donde pues está la temperatura urbana, donde el percentil 90 de las temperaturas es para las olas de calor. En todos estos casos, pues los percentiles permiten definir los estándares de calidad o capacidad que cubren la mayoría de los casos, lo cual es más informativo que solo promedios o extremos aislados. Pues habrá que identificar los puntos críticos mediante los percentiles, ¿no? Los extremos, donde hay que detectar quién o quién está en los extremos de la distribución, aquellos casos pues, donde está mucho más allá de la mayoría y que pueden requerir por la atención especial. Si nos vamos ya en términos urbanos y ambientales, pues hay que localizar aquellas colonias que tienen el 5% de los valores más altos o de los más bajos. Aquí pues, puse un ejemplo de la contaminación del aire, donde está de la ciudad, ¿no? Del promedio que tiene cada colonia y donde pues 30 microgramos sobre metros cúbicos, pues significa que solo 5% pues exceden ese nivel, ¿no? Ya las que están en el tope de la contaminación, pues probablemente estarán ubicadas cerca de las fuentes industriales o el tráfico denso. Podemos hablar de las maquiladoras de Otay o ya pegadas a las garitas del cruce fronterizo. Al final de cuentas, pues es el top 5 de más contaminado, donde pues hay puntos críticos, donde pues se deberán enfocar a hacer medidas urgentes, donde pues se identificarán pues las colonias con el percentil 95 de la contaminación, donde pues esencialmente encontrará por las zonas que están peor en el porcentaje de la calidad del aire, ¿no? E incluso aquí pues ya en planeaciones didácticas de la UAS pues han discutido pues el incidente crítico donde por las colonias cercanas a las maquilas hay monitores oficiales que cumplen con la norma promedio, pero pues todos los habitantes están reportando que están enfermando, o sea, no tiene nada que ver pues todo lo que se supone que están reportando con lo que sí está pasando. Y a lo mejor pues sugiere que hay promedios anuales donde las colonias están dentro de los límites y pues pudieran cumplir con la norma, pero pues existen picos o subáreas con las posiciones altas. Es por eso que les decía que es importante pues tomar todo en consideración, pues. Si nos vamos al promedio, pues básicamente nos va a reflejar pues cosas que no están pasando en la realidad. Por ejemplo, pues aquí pues sabemos, bueno, cuando pasamos por Otay en la mañana, todo el cielo se ve despejado. Pasamos a las 6 de la tarde, ya todo el cielo de que se ve por ahí, ya se ve pues así como con el airecito de la contaminación, pues. O sea, hay ciertas horas donde pues sí está muy alto y pues sí, si alguien hizo el estudio en la mañana, pues básicamente no le va a reflejar nada, ¿no? Incluso lo que nos dice, ¿no? Si examinamos la distribución temporal o espacial, pues podría ser durante ciertas horas del día, ¿no? Cuando las fábricas pues emiten o cuando el viento cambia o incluso cuando la contaminación se dispersa. Podemos comparar a las colonias donde está la contaminación del agua y así podríamos seguir, ¿no? Al final de cuentas, pues los promedios globales y los percentiles extremos pues son cruciales pues para exponer los problemas locales que están escondidos en la agregación. Ya del lado positivo, pues se pueden usar los percentiles para identificar las zonas ejemplares o las que son muy buenas. Las colonias en el percentil 5 más bajo de la contaminación, pues podría decirse que son las más limpias y podrían servir como referencia del aire limpio urbano como áreas a conservar. Ya igual podríamos hablar de los temas sociales, donde pues podríamos decir cuáles son las más calladas y cuáles son las que tienen más ruido. Si nos vamos a esos, pues la Altamira, la Libertad, pues están medio calmadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil de las personas, pues ya supera los 60 años.
Ya si nos vamos a la aplicación de la gestión pública, pues el Ayuntamiento de Tijuana, pues podríamos definir una zona con alta delincuencia o contaminación y pues se podría destinar fondos. Ya después, en base a los percentiles que ellos adopten, pues podrían adaptar promedios anuales donde pues podrían decir que tal por ciento y así manejar las políticas públicas. Incluso con los estándares educativos o la educación, yo digo la salud, todo esto. Ya, si nos vamos a un ejemplo de contaminación, pues la Ciudad de México pues está más para allá que para acá, ¿no? Ya en resumen, pues los percentiles, pues y otras medidas de posición nos permiten, pues fijar los estándares que garanticen que la gran mayoría de la población por el tiempo se encuentra en las condiciones seguras. Incluso sirven para identificar los extremos de quien está en situación crítica por encima o por debajo de ciertos umbrales. Y ya para ustedes, pues sirve pues para dominar que las medidas que les sirvan para interpretar adecuadamente los datos. Porque pues no basta con dar el promedio en la contaminación de tal lugar, ¿no? Sino que preguntar cómo es la distribución y si hay disparidades o qué valor no supera el 90% del tiempo de los casos. Al final de cuentas, las medidas de la tendencia central y de posición, pues son herramientas complementarias, ¿no? La media, la mediana, la moda, pues nos informan del centro y del patrón típico de los datos, cada una con su enfoque, ya sea el promedio total o contra el típico robusto o la más frecuente. Y ya los cuartiles, los deciles y los percentiles, pues nos dan una imagen más amplia de la distribución, permitiendo pues establecer las comparaciones y criterios objetivos. En contextos ambientales urbanos como los de Tijuana, pues la aplicación es sumamente útil, ¿no? Así se puede la desigualdad de los ingresos o los consumos, detectar pues cuáles son las colonias que están tan en un rango salvo excepcionales, donde pues se pueden establecer las normas que protejan a la mayoría de la población, incluso pues focalizar esfuerzos en situaciones más apremiantes, ¿no? Ya sea pues acceso a servicios, la contaminación, incluso cómo prevenir la delincuencia. Ahora sí que en definitiva, pues encontrar lo que es el centro y los extremos en los datos nos permite entender la realidad urbana pues de una manera más completa y equitativa, guiando por las decisiones informadas para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Okay, ¿dudas, preguntas? No, creo que no. No, profe. Y si tienen tiempo, avéntense la teoría de la historia del osito Bimbo. Sí le dio batalla a la profesora, ¿eh? ¿Cuál, profe? No le... ¿Cómo? Que lo que hizo la Profeco con el osito Bimbo, que les digo que querían quitarlo de toda su publicidad y se las arreglaba para salirse con la suya. Estuvo chistoso, la verdad. Porque, bueno, qué Sí, bueno que quitaron a los animales de la publicidad, porque pues sí, en realidad es un gran atractivo, pero no tendrían que ver nada ahí, porque no es como que esas empresas hagan algo por el cuidado de sus animales. sí, miren, aquí ya encontré la imagen. Miren, sí, miren. O sea, lo quitaron del empaque, pero pues lo metieron dentro del pan, pues. Incluso, pues, lo llegaron a poner ahí con los de papel de baño, pues. O sea, el osito Bimbo se las ingenió para seguir apareciendo, pues. Y pues fue ahí una batalla, pues. Ahorita Sí, déjenme, estuvo chistoso ver que lo querían mantener ahí. sí, pues que le digo, ahí está en el pétalo. Este, ahí estaba, a ver qué dice.
Ah, sí, pues es que les digo, ya lo habían quitado ya hasta del PAN y todo, y pues ya no así hicieron este meme de que el gobierno de México no podía con el osito bíblico. Sí, no les digo. Incluso estaba López-Gatell que quería a fuerzas erradicar el osito. El mayor enemigo de México, al parecer. Pero bueno, entonces nos vemos el siguiente sábado, chicas. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Bonito fin de Gracias, semana. profe.